Buenas noches a todos y a todas. Buenas Ingeniero, noches. ¿Cómo Buenas están? noches, ingeniero. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? todo Bien. bien, ingeniero, todo bien. Todo bien, ingeniero. Bueno, jóvenes, me alegra, me alegra. Aquí soportando un frío tremendo, ya les va a llegar a ustedes seguramente. A ver, bien, vamos a empezar entonces con el tema de hoy día. ¿Cuál es el replanteo de puntos con estacas en curvas circulares? ¿Ya? ¿Ya estamos grabando? Saludo a todos y a todas, a la gente de la materia de Vías 1 y también a la gente que va a ver este video por propia cuenta en YouTube. Bien, ¿qué es el replanteo? Es la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Recuerden ustedes que hemos venido haciendo un modelo, ¿no? Un modelo eh, en gabinete, representado por curvas de nivel, el cálculo de las curvas, su elección de radios y todo eso de un modelo a escala que se va a plasmar en un plano, ¿no? Y en cálculos que van a plasmarse obviamente en papel. Pero eso no queda ahí. Todo ese modelo es como hacer una maqueta. Tenemos que reproducirlo en el terreno. O sea, ese planteo tiene dos etapas, la etapa del gabinete y la etapa de terreno, ¿no? Básicamente la etapa de gabinete consiste en preparar todos los datos que se precisan para el trabajo en el terreno. Al trabajo en el terreno, usualmente se lo suele llamar ya materialización de puntos con estacas en el eje de vertical. Entonces, esto es un tema muy importante, ¿no? Aquí ya llegamos sabiendo cómo se diseñan las curvas circulares con peralte, sin peralte, y las curvas circulares con espirales, tanto en caminos como en carreteras. O sea, ahora, repito, lo que vamos a armar es el modelo primero en gabinete y lastimosamente no podemos hacer nosotros, por las circunstancias, el trabajo de materialización con estacas en el terreno, como una época sabíamos hacerlo. Bien, entonces para el replanteo de curvas circulares inicialmente, de estos puntos que en el gabinete son simples puntos, pero ya en el terreno van a ser representados por estacas, ¿no? Por eso decimos puntos con estacas. Hay dos métodos principales de los varios métodos que existen, que nosotros vamos a verlos con detalle. El método de abscisas y ordenadas, que, que dice que para cada punto van a tener dos coordenadas cartesianas, x y y. Cada punto que va a ser materializado en el terreno va a tener su x y su y. Y ese x va a ser medido sobre las tangentes y el y perpendicularmente, ya sea desde el PC o desde el FC. El otro método es el método de las deflexiones, que deriva de las coordenadas polares, ¿no? Del método de las coordenadas polares, donde vamos a tener un ángulo ¿sí? de deflexión que es medido planimétricamente a partir de las tangentes, ya sea de entrada o de salida al PI, y la longitud o arco acumulado desde la base, ya sea el PC o el FC. Son los dos métodos, de los tantos que hay. Bueno, entonces yo les decía ya, ahí está que las dos etapas del replanteo está la etapa de gabinete con preparación de planillas y la etapa de campo con el trabajo de materializar en el eje vial los puntos con estacas. A ver, eso normalmente ya es topografía. Nosotros vamos a ver en esta primera etapa del trabajo en gabinete, estos dos métodos que ya les anticipaba, de estos que aquí los estoy mencionando. Miren, dentro del método de abscisas ordenadas, X y Y, ¿no? Por coordenadas cartesianas, estamos viendo aquí 5 métodos. El replanteo sobre la tangente, el que vamos a ver, replanteo desde la cuerda, replanteo por cuartos de flecha, replanteo por desvío sobre prolongación de cuerda, replanteo por tangentes externas o polígonos circunscritos. Todo ese detalle ya solo ven el posgrado. Nosotros normalmente vemos estos dos métodos. ¿Ya? Así ordenadas sobre la tangente o alineamiento de entrada o de salida. Y el de deflexiones, que básicamente es el método que deriva de coordenadas polares, ¿no?
o de radiación polar desde un punto. Bien. Vamos al primer método entonces. Recordemos una vez más que estamos aquí solamente hablando de curvas circulares. En estos momentos no nos interesa que sean con perante o sin perante. ¿Ya? Y que nosotros todo lo que hacemos es MLE. Es MLE. Entonces aquí hemos puesto en esta figura, ustedes pueden ver, si ustedes se fijan bien, a ver, un puntito P, cualquiera, está acá ahí, que va a tener para su ubicación una X, si vamos a medir desde el PC, y una Y perpendicularmente desde el alineamiento de entrada o tangente de entrada del PC al PI. Pues cada punto a lo largo de la curva va a tener su X, su Y, su X, su Y. ¿No? Ya, entonces, ¿cómo hallamos las fórmulas? Dentro de esto, de este método, hay dos casos para el método de abscisas ordenadas. El primero, el más simple, nos dice, ¿no? Dado el valor de X, la abscisa, hallar su valor de Y para cada estaca. O sea, podemos dar nosotros los X, midiéndolos sobre la tangente entre el PC y el PI, y en función de eso, hallar el Y para cada estaca. Eso nos dice, si ustedes se fijan, esto sale del triangulito OP', ¿ve? OP, perdón, hasta aquí, ¿ve? Y miren este triángulo rectángulo. En el eje X está su cateto adyacente y XP viene a ser su cateto opuesto. El radio es de O a PC, pero si les estamos esta Y, ¿ve? Va a ser para este lado del triángulo, va a ser todo el radio menos esa Y. Estamos planteando aquí para el punto P. ¿No ve? Entonces, a su vez, en el triángulo rectángulo de vértices OP, P', ¿no ve? Este P', se tiene que OP', aquí, esta hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado y de RC menos XC al cuadrado, menos X, ¿no? XP al cuadrado. Entonces, si nosotros agarramos esta expresión y reemplazamos en esta primera, aquí, ¿no? Tendríamos esto aquí, raíz cuadrada del radio al cuadrado menos XP al cuadrado, ¿no? Igual al radio de la curva menos la Y de ese punto. De ahí podemos despejar Y, de aquí, esta Y. Y nos va a salir esto, que la Y para cualquier punto genérico P con una estaca EI va a ser igual a la raíz cuadrada del radio menos, ¿no? Perdón, radio menos raíz cuadrada de radio al cuadrado menos XP al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a ir variando aquí? El X, cada vez. Podemos hacer de esta forma hasta llegar más o menos al centro de curva, porque con este método no nos puede ubicar exactamente el centro de curva. Y cambiarnos al otro lado y hacer lo mismo, midiendo las X sobre el alineamiento FCPI. ¿Ah? Entonces, obviamente este es el método más sencillo que se va a dar normalmente en terrenos llanos de mucha visibilidad, porque esto implica caminar sobre el eje X, midiendo las X. ¿A ver? Y eso ocupa mucho campo también, en zonas boscosas, zonas de montaña, esto es imposible de hacer. Bueno, la otra variante del método de abscisas ordenadas, X y Y, ¿no? Es la más utilizada, porque aquí solamente se necesita dar el arco acumulado desde el punto base, ya sea el PC o el FC. Por eso dice, dado el valor de arco acumulado L mayúscula, solemos utilizar la L mayúscula como acumulado y la L minúscula como arco parcial entre estacas. Desde el PC o desde el FC, hallar los valores X y Y para cada punto o estaca en la curva. Ya ven, lo mismo. Aquí tenemos el mismo triángulo, un puntito P, pero ahora vamos a poner este ángulo tita P, es el ángulo comprendido entre el arco LP.
desde la base hasta el Y. Ese ángulo al centro, ¿no ve? Que nosotros podríamos llamarlo delta I si quisiéramos. Por aquí estamos llamando tita. ¿No ve? Entonces, ese ángulo, si nosotros ponemos esta XP en función de este ángulo y del radio, pues podemos el seno, ¿no?, del cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿No ve? De ahí despejamos la XP. ¿No ve? Igual aquí, este cateto viene a ser del coseno. Pero entonces despejando, esto va a ser RC por el coseno de este ángulo al centro. ¿Lo ven? Entonces, estas ecuaciones las vamos a utilizar bastante, punto por punto, y para eso necesariamente vamos a tener que utilizar el Excel como planillas. No es aconsejable a una máquina de calcular. Puedes utilizar, no se dice que no, pero vas a tardar muchísimo, porque aquí se trata a veces de 100 puntos como si nada en el eje de la vía. ¿Ya? Entonces, este ángulo tita, al centro, para cualquier punto va a tener su ángulo comprendido al centro, tita. Va a ser el arco acumulado sobre el radio. O si no, también podemos ser en grados, el arco acumulado por delta dividido entre el desarrollo. ¿Lo ven? Normalmente la primera es más utilizada, este. Arco acumulado hasta ese punto sobre el radio. Eso va a salir en radianes. En cambio, esto es equivalente, va a salir en grados. Entonces, de esta forma, a ver si ustedes ven, esto es X. X, desde el punto PC. Y sería la fórmula del X, entonces, RC por seno de tita, para cualquier punto P. Su Y, perpendicularmente, ¿no?, va a ser RC 1 menos coseno de tita P. ¿Ve? Y, o sea, habremos sacado de aquí. Las descripciones de estas formas están en los apuntes que ustedes tienen en la aplicación Schoology. ¿Ve? Esta es su Y perpendicular. Esta. Que viene a ser todo el radio menos este pedacito que es RC coseno de tita. ¿No? Entonces, de ahí despejamos y sacamos esto. El Y es igual a RC por 1 menos coseno de tita. Entonces, si aquí hubiera 100 puntos, 100 veces vamos a utilizar X y Y para cada punto. ¿No? El trabajito es grande. No es un trabajito fácil a veces, ¿no? Bueno, entonces, ese es el método de abscisas ordenadas X y Y. Tiene dos submétodos, repito. Dado X, hallar Y. O sea, necesita darse un X. Y el otro, dado el arco acumulado hasta el punto dado, hallar X y Y. Ese es el más utilizado. ¿A ver? Que con ese, por ejemplo, podemos llegar hasta el centro de curva. ¿Por qué? Porque el arco acumulado hasta el centro de curva es la mitad del desarrollo. Entonces ahí podemos hallar exactamente la X del centro de la curva y su Y. Bien, ahora vamos a hablar, ya empezando para ir al replanteo, ¿sí?, ¿cuál es la teoría para dividir la curva en partes iguales sin que haya un error grande entre tomar una cuerda para trabajar el campo o el arco entre un punto y otro? Ustedes saben que medimos cuerdas, no medimos arcos. ¿No ven? Entonces, hay una aproximación. El arco máximo permitido para que la cuerda sea aproximadamente igual a su arco entre dos puntos, ¿no?, por ejemplo, entre el PI1 y el centro de curva, se debe dar con un error 1 a 5000 y ese arco máximo es 0.07 por el radio de la curva. Y eso sale de la teoría de errores que se hace. Su dimensión es larga. ¿Ya? O sea, yo puedo decir, a ver, si el radio es 100, 0.7 por 100 va a ser 7 metros. ¿Qué quiere decir? Que entre un punto y otro, máximo 7 metros de separación, máximo. Puedes poner 6, 5, 4, 3, 2, 1, pero no pasarte de 7 metros. ¿Ya? Eso implica. Y ese error, obviamente, nunca va a ser exactamente el arco igual a la curva. Cuanto más chiquitito, va a ser más preciso, ¿no?, el arco igual a la curva, a la cuerda. El error va a ser 1 en 5000 admitido de tolerancia. Ahora, el número mínimo de partes, si estamos trabajando con arcos iguales,
va a ser el desarrollo o la longitud de la curva sobre la longitud mínima, ¿no? No es longitud mínima, el n-min. El n-min, desarrollo de curva, ¿ven? Bueno, ¿qué podemos decir esto, no? LI, número mínimo de arcos LI o partes iguales en el D. Es eso. Y este número que vamos a adoptar, de este número mínimo, nosotros adoptamos un número mayor. ¿Ya? Este es L máximo. D por L máximo es este. Ahí, no sé cómo ha salido N min. ¿Ya? D sobre L máximo. El desarrollo sobre el arco máximo. Ese es el número mínimo de partes que debemos dividir la curva. Sin variar, ¿no? Número mínimo. ¿Ya? El máximo puede ser, va a ocasionar arcos más pequeños. Entonces, si de aquí el desarrollo sobre N min me sale, digamos, 3.5, yo puedo adoptar valores enteros para dividir mi curva, qué sé yo, 10, 20, 30, 40 veces. Entonces, el arquito entre punto y punto, por ejemplo, entre este PI y el centro de curva, o entre este PI1 igual al PI2, va a ser el desarrollo sobre ese número n que hemos adoptado aquí. Y van a ser todos los arcos iguales, todos. ¿Ya? Entonces, bajo esas circunstancias, los ángulos al centro, al ser los arcos iguales, si aquí estaría la estaca 1, la estaca 2, la estaca 3, la estaca 4, 5, 6, así, todas están a una misma distancia, con esta teoría. Por eso L1 igual a L2, L3, etcétera, etcétera. Delta 1 igual a delta 2, delta 3, delta 4, etcétera. ¿A ver? Entonces, el ángulo de deflexión, ¿no?, es igual a delta sobre 2 veces n, como están viendo esta fórmula. Delta es el ángulo al centro, 2 veces n partes que uno ha adoptado, donde n es mayor al n min, número min de partes. Pero repito, tiene la desventaja que todos los arcos son iguales, desde el PC al FC. Y la mayoría de los casos van a salir decimales, o fracciones decimales. Y eso hace que el trabajo de campo sea muy pesado. Muy pesado. ¿Ya? Ahora, lo usual, que es lo que normalmente hacemos, trabajar con arcos desiguales, pero enteros. Eso es lo que queremos nosotros. Que me diga, entre esta estaca y esta estaca hay 10 metros, hay 8 metros, hay 15 metros. No que me diga, hay 7,0885. No, ¿no? ¿Ya? Entonces eso hay que evitarlo. Facilitarnos el trabajo de campo con el replanteo hecho en gabinete, que es el trabajo en gabinete. Entonces aquí el desarrollo o la longitud de curva se puede dividir en arcos iguales, siempre respetando la condición que la separación entre puntos con estacas va a ser LI, ese arquito, menor al L máximo. Y siempre el L máximo va a ser 0.07 del radio. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos que ver qué va a pasar cuando los arcos van a ser desiguales. Si nosotros vemos, este es el ángulo de presión para el punto P1, este, 28,65 del arco acumulado del punto 1 sobre el radio. ¿Y cuál es ese ángulo de presión? Es este. Mira, aquí dice 0 grados desde el PC. Aquí está parado nuestro operador hasta el PC y de ahí mide el ángulo de deflexión, que es este. Y el siguiente es este, y así. O sea, es la visual que pasa por el punto donde el número 000 se lo inicializa mirando al PI desde la estación que está en PC. Lo mismo puede ser del EPC. Entonces, el ángulo de deflexión va a ser 28,65 por el arco acumulado para cada punto sobre el radio. ¿A ver? Y esta delta PI1, ¿no? Por concepto, es igual a la mitad de su ángulo al centro. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, miren este ángulo de deflexión de aquí, que pasa por el P1, que está yendo radial, es la mitad de este angulito, delta P1. O sea, con eso se nos asemeja bastante y se nos facilita bastante el trabajo. ¿Ok?
Ahora fíjense, voy a volver un poquito para atrás. Repito, este método, el de las depresiones, nos facilita muchísimo el trabajo porque va a manejar un ángulo y un arco, nada más, ¿no? O sea, y va a ir caminando el operador con los demás operadores sobre el eje. En cambio, como ya hemos visto en la curva, el tratamiento con X y E, con el replanteo por abscisas ordenadas, el operador tiene que caminar sobre la tangente y eso a veces es muy dificultoso en el terreno, ¿no? Se aleja cada vez del eje de la curva y si es bosque es ya misión imposible. ¿Ya? Entonces, aquí hay un teorema que sale de geometría plana. Todo ángulo al centro es igual a la mitad de su ángulo de depresión. Fíjense, su ángulo de depresión del P1 es la visual que pasa por P1 y medido el ángulo horizontal desde la tangente. Y ya no ve, eso va a ser la mitad de este ángulo al centro. ¿Ya? ¿Ok? Por eso está así. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros ya hemos hablado del grado de curvatura? A ver. Pero para el replanteo, ahora sí también vamos a utilizar ese grado de curvatura que hemos hablado. Y habíamos adoptado según las normativas del ASTO, cuando hablamos del arco unidad o cuerda unidad para emplear ese planteo, en este caso vamos a hacerlo por grado de curvatura, se toman 5, 10, 15, hasta 20 metros. En el supuesto de que estas cuerdas van a ser aproximadamente igual a los arcos. ¿Ya? Y después empleamos las fórmulas que ya hemos visto. Teníamos esta fórmula, grado de curvatura, 2 veces el arco del seno, sobre, a ver, la cuerda unitaria sobre 2 veces el radio. ¿Ya ve? Pero aquí resulta que la cuerda unitaria la hacemos igual a 1. A ver qué pasa, ¿no? Igual a 1. Por eso se llama cuerda unitaria. ¿Ya? Y la progresiva de la estaca menos la progresiva del PC, donde el punto base, tiene que ser menor o igual a la cuerda unitaria. Ahora yo, esto me dio para volverse ciego. A ver. Pero a ver, evaluaremos esto. Fíjense lo que está en pantalla, lo que tiene. O sea, este método que ya hemos visto en las clases anteriores del grado de curvatura, se utiliza muy bien para el replanteo. Países de Centroamérica y Estados Unidos, Canadá, utilizan esto conscientemente. ¿Ya? Ahí está. Primero dice, tenemos un radio de 1500. A ver, longitud de la curva, 925.20. El grado de curvatura, si aquí renuncio o reemplazo con cuerda unidad, es 2 veces por arco seno por la cuerda unidad sobre 2 veces el radio. Reemplazo y sale este valor radial. ¿No? El ángulo de flexión es la mitad del grado de curvatura entre 2. El grado de curvatura es el ángulo delta también, ¿no? Tal como está. ¿Listo? Y pasemos todo eso. Reemplazamos, tenemos todo. Acabamos de ver el grado de curvatura, esto es la mitad, y esto es así, grado de curvatura. Todo eso que está aquí, dividido entre 2 veces la cuerda unidad. Entonces, esto nos va a servir para ir entrando un poquito a este método, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, lo que yo he obviado esto después cuando nosotros hacemos o adoptamos un valor progresiva X entera y par, cuyo resta con el punto anterior nos dé un arco menor o igual al arco máximo. Eso es lo mismo, tan solo que aquí se hace con grados de curvatura. Si ustedes ven, este C1 es de flexión por metro por cuerda inicial. ¿Ya ve? ¿Y aquí es igual eso? Miren aquí, esta, sí, C1. 0.0191, que es esto, redondeando, por 1966, que es la diferencia progresiva. Aquí, 65. Entre el primer punto que le precede o lo antecede al este, ¿no? Al PC. Entonces, la progresiva del punto 1 menos la progresiva del PC
repito, esta cota es el primer punto, es 19,65, en este caso. Entonces, la depresión por metro, por cuerda inicial, a ver, que habíamos planteado era 0,191, que es este valor, multiplicada por ese arco. Entonces voy sacando así. Voy sacando esto así. Depresión por metro por cuerda inicial, entonces va a ser eso. Después vamos a sacar la depresión acumulada por cuerda. ¿No ve? Aquí hemos puesto de 20, digamos, ¿no? Podía poner 10, 5, 15, como hemos dicho hace rato. A este valor lo multiplico por ese arco, por esta cuerda. Tengo esto. Y la última, depresión por metro por cuerda última, extrema, sería este valor que hemos hallado aquí está 0,0191, que es la mitad este valor, ¿no? Del ángulo de depresión, ¿verdad? ¿Ya? Para el último valor. ¿De dónde sale este 5,56? De la diferencia del fin de curva progresiva menos la anterior. ¿Ya? Entonces, eso se va a hacer en función del grado de curvatura. Entonces, aquí ya presento la primera planilla de replanteo, en este caso, por el grado de curvatura. Miren, E1, E2, entonces hacemos coincidir el E0 en PC. Pero si esta sería la curva número 50, ese será el número correlativo, por ahí es el número 35, después 36, 37, vienen así, ¿no? Bueno, la cuerda, entonces, fíjense ahí está ese 19,65 que hemos sacado, y aquí estamos poniendo eh, el grado de curvatura para cualquier punto, que es el grado de curvatura, el ángulo de flexión es el grado de temperatura entre 2. Y fíjense, todo es igual acá, menos el primero. ¿Por qué? Porque este arco es diferente a estos. ¿Ve? Entonces empezamos a acumular así. Así. ¿Está bien? Bueno, ya se nos ha ido la primera hora de